Es el barco de Maús, donde vamos todos remen al encuentro con Jesús. Yo me subí a un barco remen. Es el barco de Maús, donde vamos todos remen al encuentro con Jesús. Dios escribe derecho en líneas torcidas. Yo no me veía montado en este barco, ni en sueños. Desde que abordé, qué sorpresa me llevé al ver tantos hombres y mujeres sirviendo a la misma vez. Yo me preguntaba si esta es una bendición que me ha dado Dios al traerme aquí hoy. Saludos hermanos y hermanas, bienvenidos sean todas y todos. Yo soy Pedro Correa y este es su programa Camino a Emaús. Este es el programa oficial de la Hermandad de Emaús de la parroquia San Pedro Nolasco, del sector Enriquillo, zona Divina Misericordia de Herrera. Hoy, como cada día, tenemos un programa interesantísimo para todas y todos, pero lo iniciamos de manera formal poniéndonos en presencia del Espíritu Santo para quien sea quien guíe este espacio. La hermana Nati Hernández nos pone en conexión con ese Espíritu de Dios. Muy buenas noches. Aprovechamos esta ocasión para ponernos en sintonía con el Espíritu Santo de Dios. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haz que guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sí, amadísimo Padre, de antemano te damos las gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das de venir hoy hasta aquí, hasta este tu programa Camino a Emaús, implorando tu presencia, Señor, implorando tu gracia, que todo lo que vayamos a tratar aquí esta noche sea para bienestar de nuestra comunidad, de todos nosotros, de nuestra familia. Padre, te alabamos, te bendecimos, te agradecemos, alabamos y bendecimos tu bendito nombre. Te damos la gracia por tu presencia, Señor. Santo eres, Señor. Bendito y alabado sea por siempre, Dios. Bendito seas. Toma tú el dominio, el control de nuestras palabras, del mensaje que hoy tú nos traes. Toma tú el control del aire, del tiempo, del espacio, de todo, porque tú eres el buen fruto de todas las cosas. Gracias, Señor. Muchas gracias. María, estrella de evangelización, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Pues muchas gracias a la hermana Natividad Hernández, la querida Nati, por esa invocación, esa presencia que nos hace tener con el Espíritu Santo. Pues hoy, como les habíamos dicho, tenemos un programa especial con un tema de mucha actualidad. Siempre tratamos de traerles unos contenidos que sean del bien, que sea bien acogido por toda la gente que nos sigue por el canal de YouTube de nuestra parroquia San Pedro Nolasco. ¿Y qué tema de más actualidad que esta pandemia que arropa el país y arropa al mundo? Y tenemos una invitada súper especial. Es tan especial que nosotros la gente de los campos hablamos muchas cosas y cuando una gente es tan buena decimos ese o esa da hasta para remedio. Tenemos una hermana invitada esta noche para hablarnos de COVID
eh, maestra formadora de nuestra iglesia, una biblista de primera, pero también es médico, es especialista en medicina interna y también infectóloga. Nos referimos a la hermana Ibelice Taveras, a quien le damos la bienvenida. Bienvenida, hermana Ibe. Hola, Los programas son suyos. gracias, gracias. Para mí es un placer estar con todos ustedes y compartiendo con la Hermandad de Emaús y con toda la parroquia. Amén, 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 amén. Y toda la arquidiócesis, porque es que la hermana Ibelice, pues, está en la arquidiócesis, está en la vicaría territorial, está en la zona, está en la parroquia de manera particular, en los sectores, está donde quiera. Hermana Ibelice, pues una de las cosas que ha ocupado la atención del último año y medio, porque casi ya podemos decir, ha sido el problema del COVID. Sí. Hablemos un poquito de COVID-19, orientemos a nuestra población, que pareciera que lo estábamos cogiendo como muy mal. Sí. Bueno, mira, Pedro, voy a empezar a decirte que nosotros como que ya nos estamos cansando del COVID o pensamos que lo sabemos todo. Y es bueno aclararle a todos los hermanos de que esto es una pandemia. Las pandemias no son un proceso de enfermedad que ocupa un espacio de tiempo muy determinado porque nosotros así lo querramos. No es, no, ya pasaron 2 meses, ya eso se acabó, eso ya no existe, eso es viejo, no. Si nos vamos a la historia, vamos a ver que las diferentes pandemias que ha sufrido la humanidad a lo largo de los años han sido procesos de múltiples años, 3, 4, 5 años, y se van dando lo que se denominan olas. Una primera ola, que es cuando empieza a afectar a una gran población del mundo. Luego vamos a ir teniendo que van reduciéndose como los casos y la gente como que se va acomodando pensando, no, ya esto va a pasar. Y cuando se empiezan a alivianar las cargas, entonces vuelve otra ola. Y las olas corresponden a nuevas poblaciones que están siendo afectadas. ¿Qué ocurre? Y es bueno que todos en lo de la comunidad lo sepan. Es que el COVID está aquí y está para quedarse. Hasta que nosotros no tengamos una inmunidad de rebaño, es decir, hasta que la mayoría de las personas o estén inmunizadas por la vacuna o les haya dado COVID, nosotros vamos a tener este problema. Y luego de eso es muy probable que se quede con nosotros por infecciones como por brotes, como pasa con la gripe, con la famosa influenza, que cada año, en un momento especial, como que hay un brote y la gente dice, hay una gripe mala, y nosotros los dominicanos somos siempre tan cómicos que le ponemos un nombre. No sé si se acuerdan de Candelier, de la Bella, un nombre específico, especialmente de algo que esté pasando en el ámbito político y social. Entonces, tenemos que tener conciencia de que esto está y está para quedarse, que no podemos pensar de que ya todo pasó. Que de las primeras cosas que nos fueron hablando a nivel del cuidado en salud pública siguen vigentes. ¿Y cuáles son esas cosas? El lavado de las manos. Eso no se sustituye por vacunas, porque le haya dado COVID a uno. No, sigue pendiente el lavado de las manos. El distanciamiento social. Es esencial recordar eso, de que yo debo estar, a menos que yo viva con una persona en una misma casa, por lo menos de 1,5 metros a 2 metros de distancia de la otra persona. Si usted no vive conmigo, como buenos hermanitos de lejitos. Así tenemos que comportarnos para evitar que esta enfermedad siga cobrando las vidas de los seres que nosotros amamos. Porque hay una particularidad, hermano Pedro, y es que nosotros como seres humanos, lo que no me afecta, para mí no existe.
Y el COVID es un invento de los ricos, es un invento de los médicos, hasta que yo no lo veo en mi familia o en personas muy cercanas. Es increíble uno escuchar personas que dicen, a mí me dio, pero yo no sentí nada, ni estornudé. Eso es un invento. Entonces, hay que tener en claro, y eso se repitió mucho y todavía se sigue repitiendo, de 100 personas que se enfermen con el COVID, aproximadamente el 80% no va a tener ningún síntoma. Es decir, se van a infectar, pero no van a tener la enfermedad. Van a estar como si nada ha pasado y se vienen a enterar cuando se hacen una prueba. Se hacen una prueba porque tienen que viajar o se la pidieron en el trabajo por alguna situación. Y ahí se enteran de que tuvieron o tienen COVID, pero ellos están como si nada ha pasado. Eso es el 80% de las personas que se van a infectar por COVID, por el SARS, porque el COVID es la enfermedad. Luego está el 20% restante. De ese 20%, un 18% va a tener síntomas que van a ser de leves a moderados. ¿Qué quiere decir de leve a moderado? Un dolorcito de cabeza, malestar general, fiebrecita, que me duele la garganta y ya, que puede ser 1, 2 o 3 días y se acabó. Hay algunos que simplemente van a tener un ligero dolor de cabeza y ninguna otra manifestación. Pero de ese 20% hay un 2% que me van a tener una enfermedad de moderada a grave. Y de esos, una parte pueden fallecer. ¿Y cuáles son las personas que están más predispuestas a tener manifestaciones? Bueno, aquellos que tienen alguna enfermedad a nivel de lo que es el sistema respiratorio, los asmáticos, las personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esas personas que han sido grandes fumadores, aunque lo hayan dejado, el cigarrillo deja una secuela en los pulmones y como que pasa factura. Y le va diciendo a la gente, hey, ¿te acuerdas cuando te decían que dejara de fumar y no hiciste caso? Bueno, ahora te voy a pasar factura. Esas personas, las personas que tienen algún problema como de diabetes, las pacientes con cáncer, los pacientes con VIH, algunas personas que tienen enfermedades del sistema inmunológico, porque es el sistema que se encarga de la defensa, esas personas tienen una predisposición mayor y por ende tienen que tener mayor cuidado. De ahí nosotros vimos que cuando iniciaron los casos aquí en el país, sencillamente a las personas que tenían cierta edad y tenían esas enfermedades le dijeron, no, ustedes se tienen que ir para la casa. Y los recogieron. Le dijeron, no, ustedes van a estar mejor guardaditos. Todavía hay una parte de la población que tiene que estar guardada porque el problema no se ha ido. Lo que se ha ido es el miedo de la población a enfermarse o a morir. Y eso generalmente lo vemos más en las personas jóvenes que todavía no tienen como una conciencia así del valor de la vida y que muchas veces no piensan de que quizás ellos no se van a enfermar de una manera grave o morir, pero sí le pueden llevar el virus a la mamá, al papá, a la abuelita o a la tía que tiene alguna de esas enfermedades que están ahí y que pueden hacer que su salud peligre. Entonces, para ir diciéndole un poquito más acerca de cuál es la situación actual. El germen que provoca el COVID es un virus. Un virus es algo tan pequeño, que uno piensa que no existe porque eso no se ve. Para verse tienen que utilizarse unos microscopios especiales de alto calibre para poder observar ese tipo de gérmenes. Los virus tienen una capacidad de ir cambiando con el tiempo.
Es como dicen, como decía uno cuando muchacho, que lo que no me mata me engorda. Cuando hay medidas que no me eliminan, lo que hacen es que me hacen más fuerte. Y el virus entonces va mutando. Mutando quiere decir que va cambiando parte de su forma para que lo que antes lo eliminaba, ahora no lo elimine. Entonces se hacen más fácil de transmitirse, más difícil de eliminarlo y más agresivo en las manifestaciones de enfermedad. Es decir, a uno le da peor y se pega más fácil. Ahora mismo nosotros estamos bombardeados por mucha información acerca de una nueva mutación de la variante Delta del COVID. No es del COVID, sino del SARS, que es el virus que produce el COVID. ¿Qué pasa? Se han registrado 4 variantes importantes: la alfa, la beta, la gamma y la delta. Esta última se originó en la India y tiene esa capacidad de transmitirse más fácil, más rápido, y las manifestaciones son más severas. Por eso es el miedo, porque puede actuar de una manera más agresiva, vamos a ponerlo así. Y si yo no tomo las medidas adecuadas, ¿qué va a pasar? Que me va a agarrar asando batata. Y yo estoy muy quita de bulla y Así voy a es. llevar la enfermedad a mi casa. Así es. Mire, con esto, desde que empezó a hablarse, sobre todo en nuestro país, a mediados de marzo, ya del año pasado, cuando se empezaron a tomar las medidas, ¿verdad? Las medidas sanitarias. Tanta gente ha hablado de esto, muchas veces sin ningún conocimiento. Nosotros escuchábamos a científicos decir, es que no conocemos nada de este virus. De todas formas, la comunidad científica, ustedes, los médicos, los investigadores profesionales, pues han ido aprendiendo en el camino. Pero mucha gente, sin saber nada, reitero, hablaba de muchas cosas. Entonces, aquí mucha gente pues, nos está escribiendo y nos tiene alguna pregunta para usted. Uno nos dice, ¿cuál es la preocupación sobre las relaciones, sobre las reacciones alérgicas a las vacunas contra el COVID-19? Todavía hoy nos encontramos una cantidad de personas, inclusive con serias enfermedades de diabetes y demás, que no se han puesto la primera dosis, pensando en la reacción que vas a tener. Otro nos pregunta, ¿qué pacientes deben hablar con un médico antes de recibir la vacuna? Oriéntenos a esa población sobre estas inquietudes. Ok, mira, Pedro, lo primero es, las reacciones alérgicas son reacciones que no se determinan. Es decir, nadie sabe que es alérgico a algo hasta que está en contacto con ese algo. Y las alergias pueden venir desde manifestaciones tan leves como que se me hincha el labio, que se me hinchan los párpados, pero otras pueden venir con que se me hinchen las cuerdas vocales y entonces no pueda yo respirar o que se me inflame toda esta área. Entonces, realmente las manifestaciones alérgicas son muy variables. Para yo saber si soy alérgico a algo, normalmente fuera de lo de la vacuna, yo tendría que ir donde un alergista. Pero con la vacuna, sencillamente no hay forma de yo saber si soy alérgico o no. Hay personas que tienden a hacer muchas alergias y a esas personas, por ende, tienen que ir a evaluarse con un alergista, un alergólogo, que le diga, mira, tú puedes vacunarte con X vacuna o con la otra, pero son las personas que ya tienen un background de muchas alergias, que tienen ya, que no pueden comer aquello, que si toman aspirina le da alergia. No estoy diciendo que los que toman aspirina y le da alergia no pueden vacunarse. Estoy poniendo la relación de que hay personas que tienden a hacer muchas alergias y tienen que tener el seguimiento con un alergista por obligación. En cuanto a qué médico uno tiene que ir
para saber si uno se debe de vacunar o no, depende de la enfermedad que yo tenga de base. Ejemplo, si Pedro Correa no sufre de nada hasta ahora, usted no tiene que ir a ningún médico, porque usted es una persona sana. Usted va y se vacuna. Pero si Pedro Correa es diabético, hipertenso y toma una serie de medicamentos, un cóctel, tiene que buscar como 50 potecitos cuando se levanta para tomar pastillas. Lo ideal es que vaya donde su endocrinólogo, para que el endocrinólogo le diga, sí, su diabetes está controlada, no hay ningún tipo de alteración, perfectamente puede vacunarse. Si tiene problemas cardiovasculares de mayor envergadura, toma anticoagulantes, debe de ir donde su cardiólogo. Si es un paciente que es falsémico y vive de crisis en crisis y utiliza algunos fármacos fuertes, debe ir donde su hematólogo. Esos son quienes van a ir donde un médico para saber si se puede o no poner la vacuna a aquellas personas que tengan una enfermedad de base importante. Ojo, no, si a usted le dio, si usted cada cierto tiempo se enferma de las amígdalas, no es que usted sufre de las amígdalas, es que usted ha tenido infecciones recurrentes. Usted no sufre de eso. Usted puede ir a ponerse su vacuna. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Estabas mencionando, Pedro, algo acerca de que las personas como que se han medio olvidado a partir después de que nos pusieron en cuarentena y todo eso. Me llama mucho la atención. La gente anda, doctora, disculpe, como si nada pasara, la mayoría. No. Y sobre todo en los barrios populares. Y en los bancos. Y en los supermercados. Sí. Como si nada pasara. Sí, lo que pasa es que lo único que se perdió fue el miedo, como dije anteriormente. Lo único que se perdió fue el miedo. Pero todo sigue. Y solamente el que trabaja cerca del sector salud, que ve las ambulancias ir y venir, los familiares, ejemplo, yo estoy trabajando en el Moscoso Puello y los familiares están en el área de parqueo de los médicos y uno ve, y es triste y doloroso uno entrar a trabajar y ver en cada esquina una mujer, un hombre dando gritos porque su familiar está ya dando los últimos respiros y no poder estar con ellos. Esa impotencia deja un mal sabor en la boca que nosotros tenemos que pensar. Y en este caso, nosotros como cristianos sabemos que nuestro deber es con el prójimo. Y ese prójimo es que yo tengo que cuidarme y cuidar al otro. Algo muy sencillo, las mascarillas. Hay que usar mascarilla. Pero señores, eso es normal ver gente con la mascarilla aquí abajo. O la mascarilla que le cubre la boca y la nariz afuera. Discúlpeme, doctora, como los motoristas, muchos motoristas andan con el casco protector en el codo o en el manubrio de aceleración o del clutch, ahí como si lo fuera a proteger de un golpe en la cabeza teniéndolo en el codo. Entonces la gente anda con la mascarilla, como usted dice, acá abajo o a media boca con la nariz destapada. Exacto. Entonces estamos en lo mismo. Cuando estamos con la mascarilla que solamente nos cubre la boca y deja la nariz fuera, yo digo que ese es el complejo de Superman. ¿Cuál es el complejo de Superman? ¿A dónde tiene Superman los pantaloncillos? Por fuera de los pantalones. Entonces nosotros tenemos la nariz por fuera de la mascarilla. Entonces, ¿cómo va a ser? Si sabemos que es un virus que usted lo va a respirar. Entonces usted se tiene que cubrir nariz y boca. Usted no puede estar así. Y eso tenemos que tomarlo en cuenta porque, señores, es doloroso. Usted va a un supermercado, al banco, y si usted le dice a la persona, por favor, guarde el distanciamiento social, se molestan con usted.
y dicen, no, ya eso pasó, eso no existe. Eso es invento. Y nosotros tenemos que cuidar nuestro entorno. En la iglesia, cuando estamos en nuestras celebraciones, señores, recuérdense que nosotros no podemos tentar al Señor. Y el hecho de que seamos creyentes no quiere decir que el Señor nos va a proteger de uno enfermarse, porque Dios hace su parte, pero yo tengo que hacer la mía. ¿Cómo yo voy a estar como si yo fuera vidrio de Belén, que a mí no me va a pasar nada? No, porque yo soy cristiana y el Señor está conmigo. Eso es un error y eso es una falta, porque entonces yo le estoy diciendo a Dios, no, a nosotros tú nos vas a proteger y los demás ¿quién eran? Los demás también son hijos del Señor. ¿Y cuántos Inclusive, cristianos? hay algunas sectas que dicen que no aceptan eso, que el Señor lo protege, que su Dios lo protege y que no van a usar ninguna mascarilla. Y usted lo ve y andan hasta predicando eso en la calle. No, y entonces nosotros tenemos que llamarle en amor la atención a esos hermanos. Hay algunos que no comen. Yo tengo una hermana de comunidad que esa no entiende y dice que no, que eso es un invento, un invento. Se pone la mascarilla por obligación para poder participar de la celebración. Si no, un alma libre. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Me llegan otras preguntas, hermana Ibelice. Sí. Me pregunta una hermana, un hermano, si tengo una reacción a la primera dosis, ¿puedo recibir la segunda dosis? Ok. Mira, Pedro, reacción es algo muy abarcador, porque normalmente con cualquier medicamento y con cualquier vacuna yo puedo tener diversas reacciones, desde reacciones leves hasta reacciones graves. Entonces, a ese hermano o hermana hay que especificar. ¿Por qué? Porque yo puedo tener luego de la vacunación dolor de cabeza, malestar general, puedo tener decaimiento, puedo tener fiebre, dolor en el área de vacunación y dicen, ay, me tumbaron el brazo, yo no soy gente. Pero esos son efectos secundarios o reacciones secundarias que están descritas y que ocurren con la mayoría de las vacunas. Solamente los que son padres y que se acuerdan cuando vacunaban a sus niños, que ahora pueden ser viejos ya. ¿Y qué pasaba cuando una madre iba con la cartilla de vacuna, la tarjeta de vacunación, a ponerle la vacuna del tétano, del sarampión, de la varicela a sus hijos? ¿Qué pasaba cuando llegaban a la casa? Ay, déjenos tranquilo, que está ñoñito, le pusieron una vacuna. Y si es un bebé, a ese niño hay que estar cargándolo porque está ñoño y se siente con un malestar. Ahora mismo, nosotros como dominicanos no tenemos una cultura de vacunación para los adultos, porque todos los adultos no tenemos que vacunar. La vacuna no es solamente para los niños, la vacuna, estoy hablando a nivel general, no solamente en la pandemia de COVID. Ejemplo, yo le voy a preguntar, lo voy a meter al medio, Pedro. ¿Cuándo fue la última vez que usted se puso la vacuna del tétano? Pues mire que la vacuna del tétano hace alrededor de 2 años que yo me la puse. Ah, 2 años. Bueno, pues no lo metí al medio entonces. Pues mire, y también la vacuna contra tuberculosis hace No, como esa no puede ser hace 2 años porque esa se le pone a los niños. Esa no se pone en no, adultos. Debió ser de otra cosa. Debió ser hepatitis B. No, hepatitis no. Pero ¿y cuál fue la otra? Pero la del tétano hace como Ajá. 2 años que yo me la puse, más o menos. Sí. Yo Porque, me puse ejemplo, otra. ¿Y cuál fue la otra? influenza, ¿no será? No, influenza me la recomendaron, pero no me la puse. Ok, entonces miren qué ocurre. La del tétano, uno se pone las dosis iniciales cuando uno es niño, pero cada 10 años uno tiene que colocarse un refuerzo en la del tétano. ¿Y cuántas personas se ponen los refuerzos del tétano?
Yo le aseguro que las mujeres que están embarazadas porque se lo exige el médico. Pero después, la mayoría de personas, si no lo agarran de la mano y le dicen es obligado, no se ponen la vacuna. Y la de la influenza, la gripe mala, como la gente le dice, esa se debe de poner todos los años. Ay, Dios. Todos los años. Todos los años. Y todos los años, entonces yo puedo tener reacciones frente a esa vacunación. Ejemplo, cada vez que yo me pongo la influenza, yo duro 2 días que no sirvo mucho. Esas son las reacciones propias de esa vacuna. Pero yo lo sé, ya yo no me vuelvo loca. Cada vez que me toca ponerme mi vacuna de influenza, yo sé ya que en los días siguientes no voy a servir mucho y no me pongo mucho compromiso porque no voy a servir, sencillamente. Hay una hermana de nuestra iglesia, de San Pedro Nolasco, que cuando se vacunó, cuando se puso la segunda dosis contra COVID, se puso pero mal, que hasta ella pensaba que tenía COVID. Cuando fuimos y la visitamos, con su distanciamiento y con todo, nos dijo, es que todas las vacunas, cada vez que yo me pongo una vacuna, me pongo de esta manera, pero mal, una semana con fiebre, dolores de cabeza, no comen, es una situación terrible. Y ella nos dice, no hermano, despreocúpense, que cada vez que yo me pongo una vacuna, sufro estos mismos síntomas. ¿Eso es normal? O que tenga tantos síntomas así, porque que una fiebre, pero tantos síntomas juntos, doctora. Sí, oye, ¿qué pasa? Cuando me ponen una vacuna, me están inoculando, me están inyectando agentes que son como despertadores de mi sistema inmunológico. Es que no quiero utilizar algún término que después vaya a causar un poquito. Es algo extraño para mi cuerpo. Y como es algo extraño que entró a mi cuerpo va a reaccionar. Entonces, hay personas que son más sensibles y muestran mucho más cosas en esa reacción y hay otras que no son tanto. Muchas veces yo puedo tener una reacción con la primera y no con la segunda. Pero ojo, como dice esa hermana, que cada vez que ella se vacuna, no importa de lo que sea, ella hace síntomas parecidos. Entonces, el punto no son las vacunas, sino cómo su organismo reacciona frente a eso extraño que le están colocando. Tengo otra pregunta, doctora. Sí. ¿Qué debo hacer después de haber estado expuesto al COVID? Al COVID. Es la pregunta. Me imagino que puede estar vacunado o no vacunado, pero se expuso, estuvo algún contacto físico con alguien. Entonces, ¿qué hacer ante esa eventualidad? Vamos a poner como dos campos. Aquel que está vacunado y aquel que no está vacunado. Aquel que no está vacunado y sospecha o tiene ya certeza de que estuvo en contacto con un paciente de COVID, lo primero es que tiene que fortalecer las medidas de distanciamiento. Entonces, si usted está casado, lo ideal es que usted le diga a su esposa o su esposo, mire, en mi trabajo uno de mis compañeros salió COVID positivo y él no usaba mascarilla porque él no cree en eso. Entonces, yo para proteger a mi familia, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar solo en una habitación o sola en una habitación. Voy siempre a utilizar mascarilla. Me van a llevar la comida y me la van a dejar en una mesita y yo la tengo que coger. Tengo que estar lavándome las manos constantemente y no puedo estar en la casa con los demás. Tengo que estar aislado en una habitación, en un cuarto de mi casa. E inmediatamente irme a hacer la prueba de la PCR para saber si realmente tengo o no el COVID. Entonces, ese es para la persona que no estaba vacunado. Para aquella persona que está vacunado, tiene que hacer lo mismo. Lo mismito. ¿Y qué pasa?
y dicen, pero es que ya tiene, yo me vacuné, se supone que a mí no me va a dar. No, no es así, no es así que funciona la vacuna. Las vacunas van a darte como las herramientas para que tu sistema inmunológico, es decir, mi cuerpo, desarrolle los anticuerpos, estimule las células que se encargan de la defensa. Pero esa inmunidad no se desarrolla inmediatamente, a mí me ponen la vacuna. Entonces, me puse ayer la segunda dosis. No quiere decir que ya yo estoy inmune, no. Yo tengo que esperar que mi cuerpo desarrolle la inmunidad. Entonces, yo después de ponerme la 2 dosis, puedo enfermarme por COVID. ¿Cuántas personas no hemos escuchado de que, pero él hace una semana se puso la vacuna de COVID y ahora está enfermo? Claro, porque todavía no había desarrollado la inmunidad frente al virus. Porque vacunación no es igual que inmunización. Yo me vacuno y después mi cuerpo va a desarrollar la inmunidad. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Si recién vacunada, recién vacunado, estuve en contacto con un paciente con COVID, hacerme la prueba, estar en aislamiento, las medidas con la mascarilla, lavado de manos. Eso es lo que yo tengo que hacer. En mi caso particular, nosotros llegamos a un acuerdo, mi esposa y mis hijas. Desde que el país fue puesto en alerta de pandemia, designamos una habitación que tiene un baño y que tiene facilidad de privacidad. Si alguien de nosotros se infectase, esa es la habitación. Y sucede que una noche yo llego, una tardecita yo llego acá a la casa y me dice una de las hijas, papi, mami está rara. Así es que usted no va a dormir en esa habitación. Usted no duerme en esa habitación esta noche porque mami está rara. Le duele la cabeza, le duele la garganta, tiene un poquito de... Y mis hijas me botaron de mi habitación, me sacaron de mi habitación. Y es que es la conciencia que tenemos que tener, Pedro. Sí. Gracias porque, a Dios, doctora, discúlpeme, que la doña al otro día, mi esposa Nancy, al otro día amaneció bien, gracias al Señor, pero me sacaron. No, usted no va a dormir ahí, usted duerme aquí, mami está en su habitación, ahí está, y ella no pudo, no la dejaron salir esa tarde noche de su habitación. Mira, Pedro, esto es responsabilidad de todos. Ahora mismo se ataca mucho de que hay que quitar toque de queda, que hay que hacer aquello y que hay que hacer lo otro. Pero, ¿y yo qué estoy haciendo? ¿Con qué yo estoy colaborando para que esto se acabe ya? Si yo vivo en la calle, si yo vivo de reunión en reuniones presenciales, juntándome con la gente, ¿cómo yo estoy colaborando? Entonces, no podemos ser inconscientes porque hay personas que han perdido muchos seres queridos. Ay, sí. Y el problema, como yo muchas veces hablo con algunos de mis pacientes, el problema no es que usted se enferme y se muera. El problema es que usted va a estar solo. Ese momento en que usted sea llamado a la casa del Padre, quizás va a ser con mucha desesperación porque no hay cosa que desespere más que usted no poder respirar. Y ante la impotencia de usted querer ver a su familia y no poder abrazar, darle un último adiós, pedirle perdón a quien le tenga que pedir perdón o perdonar a quien se tenga que perdonar, es duro. Y muchas veces nosotros no pensamos eso. Pero también la familia es duro
hubo una vez que eso a mí me dejó muy marcada en el hospital, donde una señora estaba desconsolada en el parqueo llorando. Su papá lo acababan de traer, el papá supuestamente tenía un par de días que se sentía mal, pero no decía nada, y lo llevaron en una camioneta, pero el señor se estaba asfixiando y cuando lo bajaron de la camioneta para entrarlo a la unidad de COVID, sencillamente el paciente había fallecido. Y, y eso fue algo muy doloroso porque esa joven estaba desesperada, no encontraba qué hacer y ella decía, pero ¿cómo va a ser? Pero con mucho desesperada, muchos gritos, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que valorar. Y si yo no me quiero cuidar, voy a cuidar a mi papá y a mi mamá, voy a cuidar a mi hija, voy a cuidar a mi esposo, voy a cuidar a los vecinos. ¿Cómo? Desde lejos. Porque ahí vamos a mostrar amor desde lejos. En la misa, desde lejos. Usted en una esquina del banco y yo en el otro. No se abrace, no de la manita ni del codo. Desde lejos. Utilice su alcohol gel. Hay una pregunta, son muchas preguntas que la gente nos ha hecho, doctora. Dice, doctora, tengo miedo de transmitir la enfermedad, aunque esté positivo. O sea, ¿cómo interpretamos esta pregunta? ¿Es alguien que no se ha hecho o está vacunado? Pero que no está positivo. No. Está negativo. No tiene ninguna evidencia de tener COVID. No tiene ninguna evidencia ni ningún síntoma. Pero mantienes el miedo de contagiar a alguien. Ahí entra como algo psicológico ya. Sí, porque es lo único que va a transmitir el miedo. Porque yo no puedo transmitir lo que yo no tengo. Correcto. Si yo no tengo COVID, es decir, si a mí me hicieron una prueba PCR y está negativa, yo no tengo COVID. Y usted que está en el mundo de la medicina y estos encerramientos y estas cosas, ¿cuánto trabajo han tenido los psicólogos después de? Mucho, y lo van a seguir teniendo, porque no todo el mundo reacciona igual a este distanciamiento social y al encierro obligatorio. El que tiene conciencia, porque hay gente que está haciendo su vida como si nada es nada. Como si nada es nada. Y eso lo tenemos que ver en la noticia, con las famosas fiestas populares, tanto de los muy ricos como de los no tan ricos. Porque son los dos extremos, hay que ser claro. No solamente aquel que vive en un barrio, aquellos que viven en sus villas y castillas también hacen sus fiestas, pero lo único que con cierto recato, con mayor abundancia, y otros al aire libre con todo el mundo arriba. El tiempo se nos está poniendo pequeño, doctora, y con un tema tan apasionante y con alguien como usted que tiene tanta vivencia y que conoce tanto a nuestra gente. El mundo, por no decir nuestro país, está en lo que podríamos llamar una trampa, podríamos decir, porque la economía ha mermado en el mundo y los gobiernos se están viendo en la necesidad de hacer aperturas para poder responder a que, ok, estoy en la casa, pero no tengo el medio de sustento, ¿no es verdad? Yo quisiera que usted nos le dé una reflexión a la gente, que aún las autoridades, por la circunstancia económica, por lo que sea, por presiones de los comerciantes, va a tener que salir a la calle. Una recomendación así, médica, cristiana, de amigos, de gente que usted conoce, ¿qué hacer? Por ejemplo, muchos de nosotros ya estamos llegando a la casa y antes nos quitábamos la ropa y dejábamos la ropa por allá en el área de lavado. Ya no.
y entramos a nuestras habitaciones, nos quitamos nuestra ropa y de repente la tiramos sobre la cama, sobre un mueble que tengamos, sobre algo, y después que se lleva al área donde debe estar esa ropa. Dénosle una orientación en estos minutos finales a nuestra gente, por lo que está viviendo el país, como usted empezaba diciendo en el inicio, de esos picos que vamos teniendo, y cuando viene a ver, nos disparamos allá y vuelve y baja, y vuelve y sube. Pero si le damos seguimiento a cada vez que han habido esas alzas, es porque han habido circunstancias en donde la gente más se junta ignorando lo que estamos viviendo. Ok, mira, Pedro, son las mismas recomendaciones que se hicieron en un inicio. Uso de mascarilla correctamente, ya dijimos, ni en el cuello, ni solamente la boca, ni en una mano, ni colgando ahora con un collarcito que está, no. La mascarilla adecuadamente tapando boca y nariz. El uso del alcohol gel, lo que nosotros llamamos manita limpia, el uso del alcohol gel. Lavarse las manos frecuentemente y el distanciamiento social. Esas son las medidas básicas. ¿Hay que salir a trabajar? Sí, hay que salir a trabajar. Y aquí uno tiene que ponerse una coraza y decirle con mucho amor a las personas, por favor, aléjese un poquito más. Por favor, aléjese un poquito más. Porque de esa manera evitamos estar tan cerca. Si el otro tiene un escape por su mascarilla, si está por lo menos a 2 metros de distancia y yo tengo mi mascarilla bien puesta, tengo menos riesgo de infectarme. En cuanto a lo último era, aparte de esas medidas que ya se me pasó, estás en mute. Ah, la ropa ya. La ropa. La ropa que no la ponemos sobre la cama, sobre un mueble. Realmente, al inicio estabas diciendo, esta es una enfermedad de la que se está aprendiendo sobre la marcha, porque es nueva. Entonces, hay gente que se molesta porque, pero ustedes tienen que saberlo, no, es que hay cosas que nosotros no enteramos al mismo tiempo que todo el mundo, porque vamos a ir aprendiendo. Ahora mismo no hay tanto riesgo con las ropas. Lo único que uno, para evitar, lo ideal es que yo llego, no estar abrazando a nadie con esa ropa y quitármela. Quitármela, bañarme y hacer toda mi vida normal, siempre y cuando yo sepa que no he estado en contacto o que potencialmente pueda estar infectado. Eso es lo que tenemos que hacer y recordar que estamos aprendiendo y que esto es un proceso. Y este proceso, nosotros, solamente Dios sabe cuánto vamos a durar aquí. Entonces, tenemos que tener paciencia. Es nuestra querida doctora Ibelice Taveras. Cuánto le agradecemos esta participación. La gente sigue escribiendo y sigue haciendo preguntas, pero bueno, ahí están las ideas generales. No se nos vaya, doctora, quédese no hay. La hermana Nati nos va a pasar algunos mensajes de nuestra parroquia, algunas informaciones que son del interés de todos nosotros. Adelante, hermana Nati Hernández. Bueno, pues a mí sí que me van a permitir agradecerle a la doctora esta intervención con nosotros. La verdad es que le damos las gracias por compartir con nosotros todos esos conocimientos que Dios ha puesto en usted. Y agradecemos todos esos consejos y todas esas inquietudes que ha contestado y todo. Y le pido al Señor de todo corazón que haga una cobertura especial en usted, tanto en usted. Me refiero a usted, no porque es una niña, mírenla, es una niña, por respeto y como hermanitas que somos. Pido esa cobertura, tanto para ti, Belice, como para cada uno de los médicos, cada una de las personas
que trabajan en salud, las enfermeras, todo el personal de salud, para que Dios, en su infinita misericordia, los cubra y los selle con su sangre preciosa. Y sin más, entonces pasamos a unos avisitos. Ya a partir de hoy, nuestras celebraciones van a ser a las 6:30 de la tarde. Vamos a tener lunes, martes, miércoles, hasta el sábado a las 6:30. Siempre recordándole nuestros servicios comunitarios que nuestra parroquia tiene para nosotros, para la comunidad, el laboratorio, la farmacia, el servicio de farmacia y el centro médico. Y a nivel ya espiritual, ahí tenemos nuestros sacerdotes que siempre están dispuestos a escucharnos, a orientarnos, a guiarnos, siempre y cuando nos dejemos guiar. Recordándole siempre, como le digo, que solo no podemos, debemos buscar ayuda, y qué mejor ayuda que la de nuestros pastores. Así es que bendiciones, feliz noche, y continúe, hermano Pedro, ya con la despedida. Bueno, esa es una parte, qué bueno que la hermana Nati lo resalta. El país no tiene con qué pagarles a los médicos. Eso es como los bomberos. Un edificio en llamas y usted meterse al medio del fuego a luchar contra el incendio, sabiendo que tiene un alto porcentaje de posibilidades de quemarse y hasta de morirse. El país, la humanidad no tiene con qué pagarle a los médicos lo que han hecho. Y la respuesta a esa comunidad científica que han aparecido esas vacunas. Ay, se quedó una pregunta tan importante, Dios mío, doctora, con la tercera dosis, ese tercer reforzamiento, que muchos estamos medio achantados, por Dios. Pedro, mira, la tercera dosis, que viene siendo un refuerzo, es necesaria. Es necesaria. El tiempo de colocación es en lo que siempre se está discutiendo, pero es necesaria ese refuerzo. Como dije anteriormente, estamos conociendo la enfermedad. Entonces nosotros no sabemos si esto va a ser como la influenza, como le dije ahorita, que la influenza uno se tiene que poner un refuerzo todos los años. Nosotros no sabemos cómo nuestro cuerpo va a reaccionar. Entonces, la gente tiene que saber una cosa, tenemos que vacunarnos. ¿Cuántas dosis? Todas las que sean necesarias. ¿Cuántas sabemos ahora? Hasta ahora se están hablando de 3, pero quizás dentro de 2 meses digan que 3 no son suficientes. Pueden decir que tienen que ser 5. Entonces, ¿cuántas nos vamos a poner? 5. Todas las que sean suficientes. Muchísimas gracias, hermana Ibelice. Y ahora, como si fuera poco todo lo que nos ha dado, démosle gracias al Señor por este día que nos ha regalado, por esta noche y por todas esas experiencias que hemos compartido con usted. Adelante con nuestra oración final, por favor. Ok. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por permitir que compartamos como comunidad. Señor, sigue protegiéndonos. Esos brazos de madre amorosa. Dánoslo. Cúbrenos. Guía nuestros pasos. Danos la fuerza para mantenernos en pie durante esta pandemia. No permitas que nuestra fe disminuya por el distanciamiento social. Señor, te vamos a pedir por cada una de las personas que tienen que salir y exponerse para poder obtener el sustento. Señor, dáselo, como siempre se lo da. Señor, gracias por ser tan amoroso con nosotros. No permitas que nos apartemos de ti ni un momento, ni en esta pandemia, que siempre disfrutemos de tu amor. Gracias por los hermanos de la Hermandad de Emaús.
Gracias por la comunidad de San Pedro Nolasco y por todos los que están viéndonos ahora, Señor. Gracias, Padre, por ser un Padre amoroso. Amén. Ana y Belice, por todo esto que nos ha dado. El Señor le bendiga junto a su hermosa familia y que Amén. el Señor le permita que todos esos dones, todos esos conocimientos, pues usted los siga compartiendo con nosotros. Que así Y sea. ustedes que han estado en sintonía con este espacio Camino a Emaús, gracias por esa participación, gracias al equipo técnico que siempre nos acompaña. Y este programa, compártalo con sus familiares y se queda colgado ahí en el canal de YouTube de Parroquia San Pedro Nolasco. Hasta la próxima entrega. Muy buenas. Jesucristo ha resucitado. En verdad te resucitó. Amén. Al encuentro con Jesús, yo me subí a un barco remen. Es el barco de Emaús, donde vamos todos remen. Al encuentro con Jesús. Dios escribe derecho en líneas torcidas. Yo no me veía montado en este barco, ni en sueños. Desde que abordé, qué sorpresa me llevé al ver tantos hombres y mujeres sirviendo a la misma vez. Yo me preguntaba si esta es una bendición que me ha dado Dios al traerme aquí hoy. Yo me subí a un barco, es el barco de